quedan grabadas por si las quieren volver a ver después. Y vamos a ver si vamos a retomar con el mismo práctico que vimos ayer, ¿sí? Porque las consultas eran sobre cómo definíamos, cómo se definen las zonas de aceptación y zona de rechazo cuando la dócima era lateral izquierda o lateral derecha. Este que les estoy mostrando aquí en pantalla es el ejercicio 5.3 que vimos ayer para lo que es prueba de hipótesis o dosimasia para la media mu. Entonces, cuando nosotros planteamos la hipótesis nula, ¿sí? Que lo estuvimos viendo ayer no, el martes, nosotros habíamos dicho la hipótesis nula es la ausencia de cambios en la población y la que tenía mayor probabilidad. Y luego la alternativa, ¿sí? Era la que nos iba a mostrar cambios en la población. Entonces, cuando nos queda planteada la hipótesis nula, tenemos que en este ejemplo mu es igual a 1,3 y la hipótesis alternativa es que mu sea mayor a 1,3. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir o cómo lo relacionamos a esto para poder darnos cuenta, ¿sí? A dónde va a estar la zona de aceptación y a dónde va a estar la zona de rechazo? Bien, la forma más, por así decirlo, más simple o más intuitiva es si nosotros planteamos el gráfico. Con el gráfico voy a alejar un poquito, ¿sí? No se van a ver a lo mejor los numeritos, pero es para ver bien el gráfico. Cuando nosotros planteamos el gráfico, ¿sí? Si nosotros tenemos la hipótesis nula, en este caso que es para mu menor o igual a 1,3, ¿sí? Porque era la ausencia de cambios, entonces desde un punto crítico que es el que vamos a buscar, hacia la izquierda, es decir, hacia los menores, vamos a tener la zona de aceptación de esta hipótesis nula. Y desde un punto crítico, o mejor dicho, el mismo punto crítico, hacia la derecha, es decir, hacia los mayores, vamos a tener la zona de rechazo. Entonces, gráficamente, nos queda de esta forma. Es decir, que la parte en violeta, ¿sí? Que es el 0,95, que es la mayor probabilidad. ¿Cuál era la hipótesis que tenía la mayor probabilidad? La hipótesis nula. Entonces, este 0,95 está asociado a la hipótesis nula, ¿sí? Y por lo tanto a la zona de aceptación de esa hipótesis nula, ¿sí? Desde ese valor que nosotros vamos a buscar, ese valor o punto crítico, ¿sí? Hacia la izquierda en este caso, por el planteo de la hipótesis. Y el resto de la probabilidad, que era el 0,05, va a ser la zona de rechazo de la hipótesis nula. Y que va a estar asociado, si yo rechazo la hipótesis nula, ¿se acuerdan que ayer decíamos, si yo acepto la hipótesis nula, no hay cambios. Si rechazo la hipótesis nula, por lo tanto, estoy aceptando la alternativa, estoy aceptando este H sub 1. Entonces, desde ese valor o ese punto crítico que yo estoy buscando para los mayores, en este caso, ¿sí? Porque es una dócima lateral derecha, vamos a tener la zona de rechazo. Entonces, gráficamente, como nos queda aquí planteado, desde el punto crítico para los menores o toda la parte que ustedes ven aquí en violeta, va a ser nuestra zona de aceptación, porque se corresponde a la hipótesis nula. Y desde el punto crítico hacia la derecha, o en la parte, el área que nosotros vemos en blanco, ¿sí? Acá en el gráfico, va a ser nuestra zona de rechazo, donde vamos a rechazar la hipótesis nula y por ende aceptar la alternativa. Entonces, vuelvo a repetir, toda esta parte en violeta es nuestra zona de aceptación y esta parte nuestra zona de rechazo.
Ahora, antes de continuar, esta distribución, que es la distribución normal que utilizábamos en este ejercicio, va desde menos infinito hasta más infinito, ¿sí? En los dos extremos, digamos, en el extremo derecho era más infinito y en el extremo izquierdo menos infinito. Entonces, mi zona de aceptación va a ser desde este punto crítico hasta, en este caso, menos infinito. O, para decirlo de forma correcta, va a ser desde menos infinito hasta el punto crítico. Y la zona de rechazo va a ser desde el punto crítico hasta más infinito. ¿Sí? Para que quede bien de forma genérica expresado esa zona de aceptación y esa zona de rechazo. Entonces, ahí es de forma gráfica planteada la zona de aceptación y de rechazo y cómo debemos interpretarla. Obviamente a nosotros lo que nos falta y que les pedimos nosotros en cada ejercicio es obtener este punto crítico, ¿sí? O este valor crítico. Ya vimos ayer cómo obteníamos el valor crítico, si era en este caso que estábamos para la media con varianza conocida, teníamos mu más el valor de z por sigma sobre raíz de n, resolvíamos y nos daba que el punto crítico, este x barra asterisco, ahora sí voy a hacer un poquito más de zoom, este valor crítico, x barra asterisco, es 1,38. Y entonces, ahí yo plasmo, por así decirlo, toda esta información y estos cálculos que vinimos realizando en la determinación de la zona de aceptación y zona de rechazo, para luego poder contrastar la hipótesis. Entonces, como habíamos dicho que toda el área en violeta era mi zona de aceptación, que iba desde menos infinito hasta el punto crítico, lo que tengo que hacer para determinar la zona de aceptación es reemplazar. Yo tengo desde menos infinito hasta el punto crítico que acabo de calcular, que es 1,388. Ese va a ser nuestra zona de aceptación. Y la zona de rechazo, que era esta parte en blanco, que era desde el punto crítico hasta más infinito, lo que vamos a hacer es también reemplazar y nos quedaría la zona de rechazo determinada desde 1,38, que es el punto crítico este que acabamos de calcular o de obtener, hasta más infinito. De esa forma es como se define la zona de aceptación y zona de rechazo a partir del punto crítico y observando el gráfico. Siempre nosotros les recomendamos que hagan el gráfico en la misma hoja o en una hojita que tengan para hacer cálculos auxiliares, ¿sí? O el día de mañana si están rindiendo el examen parcial o el final, en todo caso si es, a veces tomamos el final oral, pueden tener una hojita a mano y decir, no, espere, profe, que me hago el grafiquito, así me doy cuenta, es una dócima lateral derecha y la zona de aceptación es esta y la zona de rechazo es esta otra, ¿sí? Pero siempre es recomendable mirar, mejor dicho, plantear el gráfico y después mirar el gráfico para poder terminar de determinar cuál es la zona de aceptación y zona de rechazo. No sé si con eso queda un poquito más claro el tema de la determinación de la zona de aceptación y de rechazo cuando tenemos una dócima lateral, ¿sí? En la dócima bilateral, ¿sí? Vamos a tener dos puntos críticos y la zona de aceptación es entre esos dos puntos críticos. ¿Hay alguna consulta sobre este tema, digamos, de la determinación de la zona de aceptación y de rechazo? Ahí se entendió, profe. Yo tengo una duda de un ejercicio. Yo era el que pregunté eso en la zona de aceptación. Sí, sí, se Bien, entendió. bien. Ahí tenía una duda de un ejercicio que lo estoy buscando. A ver, porque lo hice y no tengo acá la hoja en donde lo hice. Pero era. A ver. ¿Qué número de ejercicio era? Sí, ahí te digo. Era el 507. A ver, debería de estar. Que ese no lo habíamos hecho, creo, lo salteamos. Quedó ahí. Acá está, el 507. Sí, ¿Eh? la duda es, porque te dice que da como no tengo acá el ejercicio para leerlo, porque no tengo la fotocopia, la tengo en Dame un segundito, PDF. que acá tengo el PDF.
El ejercicio 507 dice que un gerente de venta afirma que en promedio sus vendedores realizan 240 ventas por semana. Una muestra tomada durante 15 semanas reveló un total de ventas de 3.723 y una varianza estimada de 76,17. Y la Sí, pregunta que nos pide es si aceptaría usted la afirmación del gerente de ventas a un nivel de significación del 1%. sí, la duda era, profe, ahí teníamos que dividir para después poder sacar la estimación puntual, los 3.723 dividido las 15 semanas para ver si cae o no dentro de esos 240, ¿no es Exacto, cierto? Ah, está bien. exacto. Esa es Vos, la duda, porque no sabía si lo he vos hecho bien. Vos planteás el ejercicio, determinás la zona de aceptación y de rechazo y después, como vos bien decís, dividís las 3.723 ventas dividido 15, te da la media muestral, el X barra, y eso vas a ver si cae dentro de la zona de aceptación o zona de rechazo. Está Está muy bien. bien lo que vos decís. Igual esto, eh, Profe, ¿y por qué lo plantea como como un uniforme, o sea, que sin ser una dócima lateral? Porque no está diciendo como cuándo es mayor, pues yo planteé como que sea la media mayor a 240, porque si la división me dio 248 y dije, bueno, ¿cuántas veces es mayor a 240? no, eso no confundan ustedes digamos, el estimador, que en este caso es X barra, lo que acabas de decir vos, el 3.700 dividido 15 que te da 248, eso lo tienen que ir a ver al último, después de planteada la dócima, ¿sí? Porque por ahí nos puede prestar a confusión. Ustedes la dócima la tienen que plantear en base a la información que les da el ejercicio, ¿sí? Entonces, este ejercicio nos dice que el que dice, un gerente de ventas afirma que el promedio de los vendedores o de ventas realizadas por los vendedores es 240. Y después nos pide si estamos de acuerdo o no con esta información. Entonces, como el enunciado nos dice que las ventas son 240 y nos pregunta si estamos de acuerdo o no con ese valor, es por eso que es una dócima bilateral, porque nosotros lo que tenemos que ver es si el parámetro es igual a 240 o si es diferente a 240. Si es igual a 240 estaríamos de acuerdo y si es diferente no estaríamos de acuerdo con la afirmación del gerente. No sé si me explico ahí. Sí, sí, yo había entendido mal el ejercicio, pero sí, ahí Ah, está. Gracias, profe. Después, una vez que planteamos la dócima, vemos en qué caso estamos según la varianza poblacional conocida o desconocida y el tamaño de muestra, qué estadístico utilizamos para la determinación de los valores críticos, ahí recién vamos a ver el estadístico, el X barra, perdón, el estimador X barra, para ver si este cae dentro de la zona de aceptación o zona de rechazo. ¿Sí? Y tengan en cuenta por ahí los que son las dócimas laterales, nos va a estar preguntando más del estilo si la media se incrementó o si la media disminuyó en tanto, o si el proceso tuvo un cambio hacia arriba o un cambio hacia abajo. Va a ser de ese estilo cuando son dócimas laterales. ¿Sí? Claro. Gracias, profe Jorge. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar con lo que nos quedaba desde ayer, o perdón, ¿alguna consulta más sobre esto de dócima lateral? ¿Cómo quedaba el planteo? ¿O algo más? Bueno, entonces, si no hay dudas, vamos a continuar entonces con el tema que nos falta de esta parte, de esta unidad, que es la dócima del cociente de varianzas y la dócima de la diferencia de medias. Y en este caso, para el cociente de varianza, para los dos, digamos, para el cociente de varianza y la diferencia de medias, es probable que sirva para que quede un poquito más claro lo que yo les decía el martes de la diferencia que hay, ¿sí? Entre la dócima de hipótesis y el- la estimación por intervalo. Entonces, en la dócima de igualdad de varianza,
Lo que nosotros queremos ver, o vamos a estar realizando, es, queremos saber si la varianza de dos poblaciones, ¿sí? Es decir, las varianzas poblacionales, son iguales o no, o si tienen diferencia entre ellas. Cualquiera de las dos formas puede ser la pregunta del enunciado. Es decir, ¿existe diferencia entre las varianzas o son iguales las varianzas de las dos poblaciones? ¿Sí? Por, digamos, cualquiera de las dos formas puede ser la pregunta que nos realice el ejercicio. El parámetro, entonces, para el que vamos a estar realizando la dócima, va a ser el cociente de varianza. Vamos a tener sigma al cuadrado 1 sobre sigma al cuadrado 2. Tenemos dos varianzas, de la población 1 y de la población 2. Por lo tanto, el estimador, o los estimadores en este caso, porque vamos a estar trabajando con dos varianzas, van a ser sigma al cuadrado 1 y sigma al cuadrado 2 bonete, ¿sí? Que son varianzas estimadas justamente, ¿sí? Y el estadístico que vamos a utilizar va a ser una F, que la F, recuerden que la distribución F de Snellercold tenía grados de libertad en el numerador y en el denominador, ¿sí? Que en el numerador eran n menos 1 y en el denominador también n menos 1, ¿sí? Que esos n hacían referencia al tamaño de la muestra que tomamos para estimar la varianza de la población 1, y el n sub 2 sería el tamaño de la muestra que tomamos para calcular la varianza, para estimar, mejor dicho, la varianza de la población 2. Entonces, eso es, digamos, los parámetros, los estimadores y el estadístico que vamos a utilizar. Y vamos a tener que, obviamente, realizar el planteo de lo que es la hipótesis nula. La hipótesis nula sobre el cociente de varianzas también podemos tener central, o mejor dicho, bilateral, lateral derecha o lateral izquierda. Entonces, en el manual ustedes tienen, la parte del práctico, la dócima de igualdad de varianzas, tienen el ejercicio 5.11, que está la resolución ahí, en donde es una dócima para la igualdad de varianzas bilateral. Y después tenemos el ejercicio 5.12 y el ejercicio 5.13. Vamos a ver primero el ejercicio 5.12, que nos da un poquito más de información. Después del 5.13 tenemos que calcular algo más nosotros. Entonces, el ejercicio 5.12 nos dice que se está realizando una investigación de mercado para el lanzamiento de un nuevo producto. Bueno, disculpen. Para un nuevo producto. El mismo va a ser comercializado inicialmente en dos regiones, la región A y la región B, siendo ambas poblaciones normales. Esa es la información que nos va dando. El investigador está interesado en evaluar si la varianza de los ingresos de la región A es menor que la de la región B. Entonces ahí estamos comparando la varianza de los ingresos de la región A con la varianza de los ingresos de la región B. Y nos dice que a un nivel de significación del 5%. Luego nos dice que se toma una muestra de 21 personas de la región A y de 16 personas de la región B, para las cuales se evalúa sus niveles de ingreso expresados en miles de pesos y se obtiene lo siguiente. Entonces, ahora en el ejercicio tenemos toda la información sobre la región A, ya nos da acá como información. Observen, esto tienen que prestar atención, chicos, en detalle a los datos que nos da el enunciado. Observen que nos dice, la región A tenemos sigma estimado al cuadrado sub 1. Es decir, que esto es la varianza estimada de la población 1. ¿Sí? Varianza estimada.
Y luego nos dice que la región B tiene una varianza estimada, que lo vamos a llamar sigma al cuadrado sub 2, ¿sí? Una varianza estimada para la población 2 de 180. Entonces aquí tenemos las varianzas estimadas, ¿sí? Y luego el nivel de significación es el 0,05. Entonces, en resumen, la región A se toma una muestra de 21 personas, la varianza estimada nos da 145, la región B tenemos un N de 16 y una varianza estimada para esa región de 180. Entonces, nosotros lo que queremos saber es si hay varianza de los ingresos de la región A, perdón, en saber si la varianza de los ingresos de la región A es menor que la varianza de los ingresos de la región B. Acá para relacionarlo recuerden que A lo vamos a llamar con 1, ¿sí? Es decir, que la región A es la región 1 para nosotros en cuanto al subíndice de la muestra y de la varianza estimada, y la región B lo que es el subíndice 2. Entonces, y acá presten atención por ahí, esto en la dócima del cociente de varianza o diferencia de varianza es lo que más se nos complica el momento de plantear, ¿sí? la hipótesis, porque está expresado como un cociente. Nosotros tenemos que expresar la dócima, ¿sí? Como que el cociente de estas dos varianzas, de la región 1 sobre la región 2 o de la región A sobre la región B, sea igual a 1. Y después en la alternativa, ¿sí? Tenemos que plantear si este cociente, el mismo cociente que tenemos arriba, es menor a 1, mayor a 1 o diferente de 1. Y entonces por ahí es donde se complica un poco por ver esto por el cociente, ¿sí? Pues tenemos que pensar, si es menor a 1 el cociente, ¿qué quiere decir? Y para que sea menos que 1, quiere decir que esto de acá abajo tiene que ser más grande. Entonces, por ahí es donde a veces vienen las equivocaciones o la complicación para terminar de darnos cuenta qué tipo de dócima es, si es lateral o bilateral. Entonces, por ahí un consejito, ¿sí? Que pueden hacer, pero no lo dejen después planteado, es hacer, digamos, imaginariamente o en una hoja aparte, una hoja de cálculos, es hacer un pasaje de términos. O sea, este es un signo, ¿sí? Es como el signo igual. Entonces yo puedo, esta varianza que está aquí, la puedo pasar multiplicando para este lado, porque acá está dividiendo. Entonces me quedaría la hipótesis alternativa como que la varianza de la población 1 es menor a la varianza de la población 2, ¿sí? Eso es para una guía que tengamos nosotros para poder interpretar mejor la información. Pero nunca vayan a plantear la dócima así como varianza 1 menor a la varianza 2 o varianza 1 mayor a la varianza 2, porque estás mal. Estamos en dócima de cociente de varianza, ¿sí? Es como, digamos, una ayuda al momento de pensar o de razonar. Entonces, en este ejercicio dice, el investigador, observen que aquí lo tenemos con negrita y en otro color. El investigador está interesado en evaluar si la varianza de los ingresos de la región A es menor que la de la región B. Entonces, si las dos varianzas son iguales, o a lo sumo la varianza de la población 2 es mayor, que sería lo que pasa acá en la hipótesis nula, no vamos a tener cambio en la población, ¿sí? Recuerden eso, que la hipótesis nula era la que nos presentaba ausencia de cambio. Y por el contrario, si la varianza de la población 2 es mayor a la de la población 1, ¿sí? Sería que vamos a tener
cambios en la población o se va a tomar alguna acción, ¿sí? Entonces, en este caso, nuestra dócima es una dócima lateral izquierda. Y el estadístico que vamos a utilizar va a ser una F, ¿sí? Recuerden, vimos el martes nosotros que cuando hacíamos dócima de varianza, el estadístico era una chi. Entonces, si acá estamos haciendo dócima del cociente de varianza, estamos dividiendo dos varianzas, y la F se construía, la distribución F se construía como el cociente de 2 chi cuadrado. Recuerden que eso lo vimos al inicio de la unidad 4 o 3, ¿sí? En la teoría de las pequeñas muestras. La F era un cociente de chi cuadrados. Entonces, si yo para la varianza usaba la chi cuadrado, ahora que estoy dividiendo dos varianzas, es bastante lógico pensar que voy a utilizar una distribución F que se obtiene como resultado del cociente de 2 chi cuadrados. Entonces, la forma gráfica, ¿sí?, de la distribución F, recuerdan que era asimétrica derecha, ¿sí?, que tomaba valores que iban desde 0 hasta infinito. Y acá lo mismo que cuando vimos el martes el planteo de la dócima de varianza, tenemos que tener en cuenta la distribución que con la cual estamos trabajando para saber cuál va a ser nuestras zonas de aceptación y de rechazo definidas. En este caso, estamos trabajando con un cociente de varianzas, entonces, tanto en el numerador como en el denominador tenemos valores elevados al cuadrado. Entonces, si son valores elevados al cuadrado, siempre nos va a dar algo positivo, ¿sí? Y algo positivo dividido algo positivo nos va a dar un valor final positivo. Entonces, observen que la distribución F va desde 0 hasta infinito, ¿sí? Es decir, asume valores positivos. Por lo tanto, nuestra zona de aceptación y zona de rechazo tienen que estar entre 0 e infinito, las dos, digamos, ¿sí? La zona de aceptación y de rechazo. No podemos tener el menos 5 o menos infinito en la definición de las zonas de aceptación y de rechazo, en este caso de dócima de cociente de varianza o de igualdad de varianza, ¿sí? Porque usamos una distribución F. Bien, continuando con esto. La hipótesis alternativa nos dice que el cociente es menor a 1. Entonces, como ya lo dijimos, estamos en una dócima lateral izquierda. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que desde este punto, ¿sí?, un F, este punto crítico o este valor crítico, F asterisco o F barra asterisco, hasta el 0 vamos a tener la zona de rechazo. Y desde ese punto hasta infinito, ¿sí?, vamos a tener la zona de aceptación. La probabilidad de la zona de aceptación es 0,95 y de la zona de rechazo 0,05. El valor, ¿sí?, de este punto crítico F va a depender de sus grados de libertad y de qué o a qué estaban asociados los grados de libertad al tamaño de las muestras que nosotros hayamos obtenido o que en este caso el gerente de, vuelvo un cachito, ¿sí? O que en este caso hayan realizado el investigador, ¿sí? Nosotros teníamos que la región A tenía se tomaba una muestra de tamaño 21 y en la región B, o en la región 2, se tomaba una muestra de tamaño 16. Entonces, vuelvo un cachito, observen que era n sub 1 menos 1 grado de libertad, porque perdemos un grado de libertad al estimar la varianza, y n sub 2 menos 1, ¿sí?, que perdíamos un grado de libertad al estimar la varianza de la población 2. Entonces, lo que nosotros vamos a estar buscando como valor crítico va a ser una F con 21 menos 1, es decir, 20 grados de libertad en el numerador, 20 grados de libertad en el numerador, y 16 menos 1, es decir, 15 grados de libertad en el denominador. Con una probabilidad, como vimos en el gráfico, ¿sí?, es decir, desde este punto hasta 0, de 0,05, ¿sí?, que es el valor de alfa en este enunciado.
este valor de f en las tablas de distribución que nosotros utilizamos puntualmente para la distribución f, no lo podíamos encontrar o no lo podemos encontrar porque es un valor de f para una probabilidad pequeña o menor a 0,10. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Que también lo vimos cuando estuvimos viendo las teorías de las pequeñas muestras, y lo vimos también para usarlo en la estimación por intervalo, porque utilizábamos este estadístico. Tenemos que tomar el recíproco, que es lo que hacíamos era, para calcular este valor, hacíamos 1 sobre, y al valor de f, o mejor dicho, la distribución f, le invertíamos los grados de libertad, es decir, en vez de tener 20 grados de libertad en el numerador y 15 en el denominador, invertimos y nos queda 15 en el denominador y 20 en el numerador. Y la probabilidad, en vez de ser 0,05, sería el complemento, que es 0,95. Este valor sí lo podemos buscar, ¿sí?, en la tabla de la distribución f que nosotros tenemos, porque tiene una probabilidad de 0,95. Entonces vamos a ir a la tabla, a buscar un f con 15 grados de libertad en el numerador, 20 en el denominador y 0,95 de probabilidad. Nos va a dar que este valor es igual a 2,20. Entonces nos queda 1 sobre 2,20. Aplicamos este cociente, nos queda 0,4545, que es nuestro valor crítico, nuestro f asterisco. Entonces, esta área, es decir, desde el 0 hasta el valor crítico que acabamos de calcular, es nuestra zona de rechazo, es donde estamos rechazando la hipótesis nula. Entonces, la zona de rechazo nos queda definida de 0 a 0,45. Mientras que desde ese punto crítico, o valor crítico, que es 0,45, hasta infinito, va a ser nuestra zona de aceptación. Entonces, la zona de aceptación queda definida de 0,45 a infinito. Entonces, de esa forma, buscamos el valor crítico y definimos la zona de aceptación y de rechazo. Lo que nos va a faltar ahora es ver cuál es el estimador, ¿sí?, que lo vamos a calcular a partir de los estimadores de la varianza para ver si cae dentro de la zona de aceptación o de rechazo y, por lo tanto, aceptar o rechazar la hipótesis nula. El estimador lo vamos a calcular como la varianza estimada de la población 1 sobre la varianza estimada de la población 2. En este caso lo teníamos como dato, vuelvo un cachito, como dato aquí al inicio, ¿sí?, de la región 1 y 2 o región A y B. Entonces nos queda 145 sobre 180 y ese valor 0,8 pertenece a la zona de aceptación, ¿sí? Cae aquí en la zona de aceptación. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, como el estimador es 0,80, pertenece a la zona de aceptación, nosotros aceptamos esta hipótesis nula, ¿sí? Que la hipótesis nula era que el cociente de varianza era igual a 1, que las varianzas eran iguales, ¿sí? Y si aceptamos esta hipótesis nula, no va a ser cierta la hipótesis alternativa. Por lo tanto, no es cierto que la varianza de los ingresos de la población A es menor que la varianza de los ingresos de la población B, ¿sí?, para terminar de dar respuesta a lo que nos planteaba el enunciado. Bien, ¿alguna consulta sobre este tema de tóxima de varianza? Bueno, continuamos entonces con el ejercicio 5.13 de la guía.
un segundito. Ahí está. Bien, el ejercicio 5.13, ¿sí?, nos dice o nos pide lo siguiente. Para efectuar un control entre factura de ventas de mercaderías y la tira de suma de la máquina registradora, que deberían coincidir mensualmente, se tomó para el mes de marzo 8 días al azar, independientemente en cada una de las poblaciones, ¿sí?, las facturas de ventas de mercadería y la tira de la suma de la máquina registradora. Los resultados fueron, en miles de pesos, los siguientes, es decir, en este caso lo que se quiere ver es si las facturas de venta coinciden con la máquina registradora, lo que se tiqueó o tipió en la máquina registradora. Y se toma una muestra tanto en las facturas de venta, ¿sí?, y se toma una muestra en lo registrado por la máquina registradora. En la factura de venta se toman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí?, una muestra de tamaño 8 y nos da estos valores. Mientras que en la máquina registradora, ¿sí?, se toma una muestra de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 también, ¿sí?, 8 días, y este es el resultado. Entonces, se quiere ver, ¿sí?, si coinciden estos valores. Entonces, nos dice, supongan que la distribución es normal y un nivel de significación del 5%, realice una prueba de hipótesis para evaluar si hay igualdad de varianza. ¿Sí? Observen que en este caso el ejercicio nos dice que realicemos una prueba de hipótesis para ver si las varianzas son iguales. ¿Sí? Así, nada más. No hay mayor complejidad. Entonces, el planteo de nuestra hipótesis va a ser si el cociente de las varianzas de estas, vamos a llamar población 1 a lo que es las facturas de venta y población 2 a lo registrado por la máquina registradora. Entonces, lo que queremos saber, o nuestra hipótesis nula, es si el cociente de las varianzas, ¿sí?, la varianza 1 y 2, es decir, facturas y máquina registradora, es igual a 1. Y por ende, pues nosotros estamos buscando si son iguales o no. Nada más, no queremos ver si una es más grande que la otra, si la varianza de la población 1 es más grande de la 2 o viceversa. No, nosotros queremos saber si son iguales o no. Nada más, eso es lo que nos pide el ejercicio. Evaluar si hay igualdad de varianza o no. Listo. Entonces, el cociente, ¿sí?, de las varianzas va a ser igual a 1 en nuestra hipótesis nula, que va a ser la que mayor probabilidad tenga. En este caso va a ser 1 menos alfa, 0,95, y que también va a ser la que va a representar ausencia de cambio en la población. Y la hipótesis alternativa, por lo tanto, va a ser si este cociente de las varianzas es distinto de 1. Por lo tanto, estamos en una dócima de varianza bilateral. ¿Sí? Por eso vimos estos dos ejercicios que son los dos sobre dócima de igualdad de varianza o de cociente de varianza, pero en uno tenemos dócima lateral y en el otro dócima bilateral. Bien, en este caso dijimos es una dócima bilateral, ¿sí? Y observen que gráficamente la distribución f, como ya dijimos antes, que va desde 0 hasta infinito, como es una dócima bilateral, vamos a tener 1 menos alfa, que es 0,95, aquí central, y nos va a quedar alfa sobre 2 a la derecha y alfa sobre 2 a la izquierda. Es decir, que vamos a tener 0,025 a la derecha y 0,025 a la izquierda. Esto es importante a la hora de buscar los valores del punto, del valor crítico, ¿sí? Los tamaños de las muestras era 8 para la población 1 con las facturas y era 8 para la máquina registradora o población 2. ¿Sí? Entonces, vamos a tener dos puntos críticos
vamos a llamarlo f asterisco sub 1 y f asterisco sub 2. Entre esos dos puntos o esos dos valores críticos va a estar la zona de aceptación y de 0 al primer valor crítico va a ser una de las zonas de rechazo y del valor crítico 2 a infinito va a ser la otra zona de rechazo. Entonces, para encontrar el valor crítico 1, ¿sí? Que es este valor crítico, observen que ese valor crítico hasta 0 tenemos 0,025 de probabilidad. Entonces va a ser una f de Snetterkorn con, la muestra era de 8, ¿sí? Ln sub 1, pero recuerden que el estadístico f se distribuye con n sub 1 menos 1 grados de libertad en el numerador y n sub 2 menos 1 grado de libertad en el denominador, ¿sí? Que es el grado de libertad que perdemos por estimar la varianza. Entonces, vamos a buscar una f de 7 grados de libertad en el numerador y 7 grados de libertad en el denominador, con una probabilidad, si observan el gráfico, de 0,025. Esta probabilidad, volvemos otra vez a lo mismo que antes, no la podemos encontrar en las tablas que trabajamos nosotros porque es una probabilidad muy pequeña. Tenemos que tomar el recíproco, ¿sí? Por lo cual, nos va a quedar 1 sobre, y acá invertimos los grados de libertad del numerador con el denominador, pero como los dos grados de libertad son iguales, 7 y 7 nos queda lo mismo. Nos queda 7 y 7. Y la probabilidad, sí, nos queda el complemento que es 0,975. Buscamos este valor de f en la tabla, nos da 4,99. Realizamos este cociente, sí, más o menos redondeando, nos da 0,20. Y para el estadístico, perdón, para el valor crítico 2, el f asterisco sub 2, vamos a tener que buscar un f de 7 grados de libertad en el numerador y 7 en el denominador y 0,975 de probabilidad, porque va a ser la probabilidad desde este punto, ¿sí?, hasta 0, que es 0,95 más 0,025. Bien, este valor de f, justo acá, porque los grados de libertad en el numerador y en el denominador son iguales, nos da 4,99, es el mismo valor que acabamos de buscar en la tabla. Entonces, la zona de aceptación, que es entre los dos valores críticos, va a estar definida entre 0,20 y 4,99. Y las zonas de rechazo, que vamos a tener dos zonas de rechazo, va a estar definida entre 0, ¿sí?, que es este valor, y el primer valor crítico, que es 0,20, y desde el segundo valor crítico, que es 4,99, hasta infinito. Entonces, ahí acabamos de definir tanto la zona de aceptación como la zona de rechazo. Lo que tenemos que ver ahora es si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. Pero bien, vuelvo un poquito hacia arriba. En este ejercicio nosotros lo que tenemos es los datos, por así decirlo, en bruto, de forma desagregada, ¿sí?, de las muestras que se obtuvieron. Pero no tenemos ni la media ni la varianza estimada. No tenemos ni el x barra ni el sigma bonete al cuadrado. Entonces lo que tenemos que hacer es estimarlo. En este caso tenemos que, en el ejercicio anterior nos daba esos datos del enunciado. En este ejercicio tenemos que tomarnos nosotros el trabajo de calcularlo, o mejor dicho, de estimarlo, para hablar como corresponde. Tenemos que estimarlo. Entonces, en el caso de las facturas de venta, ¿sí?, teníamos las observaciones. Lo que tenemos que hacer es calcular la media primero, ¿sí? Acá está la fórmula, ya esto lo tenemos que saber casi de memoria a esta altura. Sumatoria de x sobre n, y para la varianza estimada tenemos los desvíos al cuadrado dividido n menos 1, que nos da 89,38. Y para el caso de la máquina registradora también tenemos la muestra. Vamos a calcular la media y la varianza de la máquina registradora o de la población 2, que nos da 100,35.
ya tenemos la varianza 1, varianza estimada 1 y varianza 2 estimada, ¿sí? Entonces, el estimador, ¿sí? Va a ser la varianza 1 sobre la varianza 2 estimadas. Teníamos 89,38 sobre 100,35. Este cociente nos da 0,89 y es el valor que tenemos que ver si, vuelvo un cachito, cae dentro de la zona de aceptación o zona de rechazo que habíamos definido anteriormente. 0,89, ¿sí? Cae dentro de la zona de aceptación, ¿sí? Aquí. Entonces, como cae en la zona de aceptación, estamos aceptando la hipótesis nula y las varianzas poblacionales son iguales. Bien, ¿alguna consulta sobre este tema, chicos? Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a dejar de compartir esto. Vamos a continuar con el siguiente tema, que sería la dócima de diferencia de varianza, ¿sí? Sí. Entonces, ahí está. Bien, en el caso de la dócima para la diferencia de medias, lo que estamos realizando en este caso, ¿sí? Es comparando dos medias poblacionales. Estamos comparando mu, es decir, qué diferencia entre la media de la población 1 y la media de la población 2. Entonces, el parámetro para el cual vamos a efectuar el test, ¿sí? O la dócima de hipótesis, va a ser mu sub 1 menos mu sub 2. Y el estimador, o los estimadores van a ser x barra sub 1, que es la media muestral, y x barra sub 2, ¿sí? Y en este caso, como estamos trabajando para la media, ¿sí? Tenemos, al igual que antes, vamos a tener tres casos, ¿sí? Ya esto lo venimos viendo desde la estimación por intervalo y lo vimos la clase pasada para el caso de la media, es bastante similar. Tenemos que prestar atención o fijarnos si la varianza, en este caso, varianzas poblacionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos trabajando con diferencia de media, entonces vamos a tener dos varianzas, la de la población 1 y de la población 2. Entonces, si las varianzas poblacionales son iguales, o, perdón, si las varianzas poblacionales son conocidas, ¿sí? El tamaño de la muestra puede ser cualquiera, puede ser mayor o menor a 30. Y el estadístico que vamos a utilizar va a ser un Z. Ahora, si desconocemos las varianzas poblacionales, tenemos que fijarnos el tamaño de n. Si n es mayor a 30, vamos a utilizar el estadístico Z. Y si las varianzas poblacionales son desconocidas y el n es menor a 30, vamos a utilizar un estadístico T, que en este caso, cuando hacíamos la dócima para la media, el estadístico era una T con n menos 1 grados de libertad. En este caso, como nosotros vamos a tener dos muestras, entonces el estadístico T en su grado de libertad va a tener n sub 1
más n sub 2, es decir, el tamaño de la muestra 1 más el tamaño de la muestra 2, menos 2. ¿Por qué? Porque perdí 2 grados de libertad estimando la varianza de la población 1 y la varianza de la población 2. Y observen esto, que está agregado aquí abajo. Cuando nosotros tenemos varianzas desconocidas y muestras pequeñas, ¿sí?, menor a 30, tenemos que saber o asegurarnos que las varianzas, si bien yo las desconozco, pero tengo que saber que son iguales para poder aplicar la dócima de la diferencia de medias, ¿sí? Entonces, en este tercer caso, donde utilizamos el estadístico T, para poder aplicar la dócima, yo tengo que saber si son iguales. Por más que las desconozca, yo no sé cuáles son los valores, pero tengo que ver si son iguales o no, ¿sí? En ese caso, antes vamos a tener que hacer la dócima para el cociente de varianza de esas poblaciones. Bueno, entonces vamos a... en la guía ustedes tienen en la página 12, comienza lo que es dócima de diferencia de medias, ¿sí? Tienen el ejercicio 5.14, bueno, ahí, como en toda la guía, ustedes tienen siempre el título de en qué situación o en qué caso estamos, ¿sí? Acá tenemos el título que estamos en varianza poblacional conocida, muestra de cualquier tamaño. Y comienza el ejercicio 5.14 y está toda la resolución ahí. Recuerden que, más allá de que esté el título en los prácticos para verlo de forma más rápida, ustedes tienen que saber identificar, ¿sí?, en cuál de las tres situaciones o en cuál de los tres casos estamos. Este ejercicio 5.15 nos dice: una empresa embotelladora de gaseosa lleva a cabo un proceso de llenado de botellas mediante un método que se considera obsoleto. Se supone que la pérdida en el llenado de botellas es alrededor de 1,3 litros cada 100 botellas, con una desviación típica de 0,12 litros. Se definió como unidad de muestreo a 100 botellas llenadas consecutivamente y se tomó una muestra de 5 elementos con los siguientes resultados. Que esta parte del enunciado es similar o igual a un ejercicio que vimos el martes sobre la dócima de medias. En este caso lo que se modifica es que en vez de estar realizando la dócima para una sola población, es decir, para mu nada más, lo vamos a estar realizando para dos medias, es decir, para la diferencia entre mu sub 1 y mu sub 2. Entonces nos da los datos de los 5 elementos que se tomaron en la muestra, nos dice que la distribución es aproximadamente normal, y después nos dice que los directivos han decidido probar por el momento, con carácter experimental, un nuevo método más moderno, que de acuerdo con lo que publicita la empresa concesionaria, permite una sensible disminución, ¿sí?, en la pérdida, ¿sí?, una disminución en la pérdida por fraccionamiento. Para verificar esto, la empresa tomó una muestra de este nuevo proceso, o el proceso 2 va a ser para nosotros, ¿sí?, de 5 unidades, y los cuales fueron, y acá nos da los resultados. Entonces, de acuerdo a la experiencia del concesionario vendedor, la desviación típica de este nuevo proceso está alrededor de 0,11. Saben que aquí arriba teníamos la desviación típica del primer proceso, era 0,12, y acá tenemos la desviación típica del segundo proceso, que es 0,11. Y su distribución es aproximadamente normal. Entonces, se nos pide que realice una prueba de hipótesis a un nivel del 5% respecto a la posible falsedad de la afirmación del vendedor sobre la bondad del nuevo proceso. Entonces, primero repasamos los datos. N1 era tamaño 5 y N2 tamaño 5, eran las dos muestras. La desviación típica de la población 1 era 0,12 y la desviación típica de la población 2, es decir, del proceso 2, es 0,11. El nivel
era del 5%, que es nuestro alfa, nuestro alfa entonces es 0,05. Y bien, acá está el valor de z que está un poquito antes, porque primero tenemos que ver si estamos en una dócima, antes de calcular el z, si estamos en una dócima lateral derecha-izquierda o en una dócima bilateral. En este caso, se nos pide que realicemos la hipótesis sobre la posible falsedad de la afirmación del vendedor. ¿Qué nos decía el vendedor? Que el nuevo proceso, es decir, el 2, disminuía las pérdidas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos decía el vendedor 2? ¿Sí? Perdón, ¿qué es lo que nos decía el vendedor? Es que las pérdidas del proceso 2 son menores a las pérdidas del proceso 1. ¿Sí? Porque hay una disminución de las pérdidas por fraccionamiento. Entonces, en este caso, observen que en la dócima, o en la hipótesis que nosotros vamos a estar planteando, va a estar la diferencia de medias, es decir, mu sub 1 menos mu sub 2, ¿sí? En este caso sería igual a 0, ¿sí? El planteo inicial, que es nuestra hipótesis alternativa, perdón, nuestra hipótesis nula, y el mu sub 1, perdón, H sub 1, que es la hipótesis alternativa, sería que esta diferencia de medias, es decir, mu sub 1 menos mu sub 2, sea mayor a 0. ¿Sí? Que lo mismo, si nosotros hacemos, en este caso tenemos una resta, entonces podemos pasar este valor de mu sub 2 sumando hacia el otro lado, entonces nos quedaría que mu sub 1 es mayor a mu sub 2. Es decir, que las pérdidas del proceso 1 son mayores a las pérdidas del proceso 2. Y en ese caso, si las pérdidas del proceso 1 son mayores a las pérdidas del proceso 2, o lo que dice el vendedor, que las pérdidas del proceso 2 son menores, va a haber un cambio de proceso. ¿Sí? Por eso que planteamos de esa forma la hipótesis nula, que es la ausencia de cambios, y la hipótesis alternativa, ¿sí? Que es la que comentaba, que es cuando tenemos cambios, digamos. Entonces, en este caso tenemos, volvemos un cachito, desviación típica de la población 1 y desviación típica de la población 2. ¿Sí? Es decir, que si tenemos las desviaciones típicas, las varianzas son conocidas. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es elevar al cuadrado, ¿sí? Esas varianzas. Perdón, esas desviaciones típicas para obtener las varianzas. Entonces, si son varianzas conocidas, la muestra puede ser de cualquier tamaño, que vamos a utilizar un estadístico Z con una distribución normal. Gráficamente, como en este caso estamos en una dócima lateral derecha, nos queda la zona de aceptación, ¿sí? Acá, que sería esta parte izquierda, la parte que está en blanco, que es una probabilidad de 1 menos alfa 0,95, y la zona de rechazo va a tener una probabilidad de 0,05, que va a ser alfa. Entonces tenemos que buscar el valor de Z, ¿sí? Correspondiente a este punto, que es este valor que teníamos acá arriba, porque es un Z de 0,95, porque es la probabilidad que tenemos desde aquí hasta menos infinito, o para los menores. Este Z de 0,95 es 1,645. Bien, entonces, el valor crítico que nos va a estar definiendo la zona de aceptación y la zona de rechazo, ¿sí? Que lo vamos a llamar, como estamos en diferencia de medias, en vez de llamarlo x asterisco o x barra asterisco, va a ser x barra 1 menos x barra 2 asterisco, ¿sí? Porque es una diferencia de medias.
Y luego el planteo, bueno, esto pueden plantearlo colocando lo que es la diferencia mu sub 1 menos mu sub 2, ¿sí? O no, ya ahí vemos ahora el por qué pueden o no plantear esta primera parte, más z de 0,95 por la raíz cuadrada de la varianza 1 sobre el tamaño de la muestra 1 más la varianza 2 sobre el tamaño de la muestra 2. Observen que tenemos varianzas poblacionales, no las estimadas, ¿sí? Porque estas las obtenemos a partir de las desviaciones típicas poblacionales que nos daba el enunciado. Bien, y luego para reemplazar todos estos valores, ¿sí? Observen, el z era 1,645, que lo tenemos aquí. El valor de la varianza, ¿sí? Sería el 0,12 al cuadrado, porque teníamos desviación típica, sobre n1, que es 5. Y la varianza 2, que era 0,11, entonces nos queda 0,11 al cuadrado sobre n sub 2, en este caso también es 5. ¿Y qué pasó con esta parte del mu sub 1 menos el mu sub 2? Eso, vuelvo, por hipótesis nula, es 0. ¿Sí? Por eso es que les decía hace un ratito, pueden que esto lo planteen o no, ¿sí? Esta diferencia entre el parámetro poblacional 1 menos el parámetro poblacional 2, porque por hipótesis nula es 0, ¿sí? Entonces, resolvemos y nos queda 0,1197. Por lo cual, si esta es nuestra zona de aceptación, desde menos infinito hasta ese valor crítico que encontramos, va a ser nuestra zona de aceptación. Entonces, zona de aceptación va a ir desde menos infinito hasta 0,1197. Y la zona de rechazo, ¿sí? Va a estar desde ese valor crítico que encontramos, que era 0,1197, hasta más infinito. Ahí Santiago pregunta si en todos los casos la diferencia de media va a ser 0. Sí, Santiago, porque lo tenemos por hipótesis nula. Siempre nosotros vamos a estar trabajando en la dócima de hipótesis, para la diferencia de media, vamos a partir de que la hipótesis nula es que no hay diferencia, ¿sí? Que no hay cambios. Siempre en la hipótesis nula vamos a tener que es igual a algo, ¿sí? En este caso, como es diferencia de media, es que es igual a 0. ¿Sí? En el cociente de varianza era igual a 1. Ojo que no es lo mismo en la dócima de varianza o de media. Cuando estamos en la dócima de media, tenemos que ver si ese valor es igual a algo. Y ese valor puede ser cualquier cosa, en la dócima de media o dócima de varianza. En esto, cuando es diferencia, nosotros queremos ver si hay diferencia, lo primero que suponemos es que no hay diferencia, por eso para que no haya diferencia tienen que ser iguales estos dos valores, por lo tanto tienen que darnos 0. Bien, entonces una vez definida la zona de aceptación y la zona de rechazo, lo que nos va a faltar de hacer es, con los datos, se me fue muy abajo, con los datos muestrales de lo que era el antiguo proceso y el nuevo proceso, tenemos que calcular los estimadores, x barra sub 1, entonces vamos a sumar y dividir por n, nos da 1,284 y calcular también la media para el nuevo proceso, es decir, x barra 2. Entonces nos da 1,134. La diferencia entre estas dos medias, ¿sí? Porque estamos trabajando para la diferencia de medias. Entonces nuestro valor estimado va a ser x barra sub 1 menos x barra sub 2. Es decir, 1,284 menos 1,134, que son las dos medias que acabamos de calcular. Eso nos da 0,15, ¿sí?
y vamos a tener que ver si cae dentro de la zona de aceptación o zona de rechazo. Entonces vuelvo un cachito arriba donde habíamos definido las zonas de aceptación y de rechazo, nos da 0,15, ¿sí? Por lo cual, acá hay un error de tipeo, ¿sí? Pertenece a la zona de rechazo, ¿sí? 0,15, vuelvo, cae en zona de rechazo, ¿sí? Está por aquí. Entonces, cae en la zona de rechazo, por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula. Entonces, reiterando un poquito de vuelta, como 0,15 pertenece a la zona de rechazo, rechazamos la hipótesis nula, ¿sí? Y el nuevo proceso produce una disminución en la pérdida, por lo cual se cambiará el proceso. Observen que, como nosotros rechazamos la hipótesis nula, automáticamente, vuelvo al inicio, mucho más arriba, rechazamos la hipótesis nula, automáticamente estamos aceptando la hipótesis alternativa. Y la alternativa que me decía, si yo agarro y paso esto sumando al otro lado, es que la pérdida del nuevo proceso, el proceso 2, era menor, ¿sí?, a la pérdida del proceso 1. Entonces, como acepto esa hipótesis alternativa, porque rechacé la nula, el nuevo proceso tiene una disminución en las pérdidas. Como reduce las pérdidas o se pierde menos, ¿sí?, vamos a cambiar el proceso antiguo por este nuevo. Bien. ¿Alguna consulta sobre esto? Bueno, entonces vamos a continuar. El 15, después tenemos el 5,16, ¿sí? Acá está en el título, le digo de vuelta lo mismo que recién, chicos. Si bien está en el título, nosotros tenemos que saber identificar, ¿sí?, en qué caso estamos. El ejercicio 5.16 nos dice, teniendo en cuenta los siguientes datos, y ya nos da esta tablita con los datos, entonces es un poquito más simple, no tenemos que hacer todo el cálculo como en el ejercicio anterior. Nos dice, el tamaño de la muestra es 36 para los hombres, para las mujeres 64, la media 8,75, 7,25 y la varianza 9 y 4. ¿Sí? Con estos datos, ¿qué creen ustedes? ¿Qué sería varianza poblacional conocida o desconocida? Si bien ya tenemos el título arriba, pero entonces, ¿se animan a decir en qué caso estamos? ¿1, 2 o 3? ¿Y por qué? Profe, estamos en el caso 2 porque no conocemos la varianza, es Bien. desconocida. ¿Y por qué no la conocemos? Porque son datos muestrales, digamos. Muy bien, porque acá tenemos datos muestrales, ¿sí? El enunciado, la parte de la información del enunciado nos dice que se toman dos muestras, una para hombres, otra para mujeres, y se obtiene esta media muestral y esta varianza muestral o varianza estimada. Entonces es varianza desconocida, ¿sí?, y muestra grande. Ahí también una compañera dice que estamos en el segundo caso, muy bien, porque tiene muestra grande y varianza desconocida. Bien. Profe, ¿qué pasaría, por ejemplo, si una de las muestras es menor que 30 y otra es mayor a 30? Muy buena pregunta. En ese caso estaríamos en el tercer caso. ¿Por qué? Porque con solo que una de las muestras sea menor a 30, ya tenemos que utilizar el estadístico T. Ah, ok, ¿Sí? gracias. Muy buena pregunta. Con que una de las muestras sea menor a 30, menor o igual a 30, recuerden eso. Si acá tuviéramos el valor 30, estaríamos en presencia del tercer caso. Tendríamos que utilizar el estadístico T. ¿Sí? Y una aclaración
que ahí estaban escribiendo en el chat, que la muestra es grande y varianza desconocida. Está bien, es correcto eso. Pero recuerden que nosotros primero miramos si la varianza es conocida o desconocida. Y después el tamaño de la muestra. ¿Sí? Porque si la varianza es conocida, no nos importa si la muestra es grande o pequeña. Entonces, por ahí hay muchos que ven que la muestra es pequeña y arrancan a trabajar con el estadístico T. Cuando en realidad la varianza poblacional era conocida, entonces era un Z. ¿Sí? Entonces, recuerden, primero vemos la varianza, si es conocida o desconocida, y después vemos el tamaño de la muestra. En este caso nos da la información, como bien dicen ustedes, tenemos información de la muestra, entonces tenemos varianzas estimadas, por lo tanto las varianzas poblacionales son desconocidas. Y las muestras son grandes, mayores a 30. Entonces, suponiendo que las varianzas poblacionales no se conocen, ¿sí? Y para un nivel de significación del 1%, realice una prueba de hipótesis para analizar si la media de la población 2 es menor que la de la población 1. Entonces, tenemos el tamaño de n y la varianza estimada para el caso de la población 1, que vamos a llamarlo por el orden en que está planteado para los hombres, y el n sub 2, que sería para el caso de las mujeres, y la varianza estimada para las mujeres, que lo vamos a denominar como la población 2. El nivel de significación es de 0,01, ¿sí? Y el planteo que tenemos que hacer, lo que no se nos pide, es si la media de la población 2 es menor que la de la 1. Entonces, lo que tenemos que ver en nuestra hipótesis nula va a ser la ausencia de cambios. Recuerden eso. Y lo que va a tener una probabilidad de 1 menos alfa, lo que sería 0,99. Entonces, si estas dos si estas dos medias son iguales, tiene que ser esto igual a 0, que va a ser mi hipótesis nula. Y en la hipótesis alternativa, ¿sí? Lo que voy a tener que ver es que la media de la población 2 sea menor que la de la población 1, ¿sí? Que es cuando tendría cambio, que es lo que me está pidiendo la hipótesis. Es por eso que en este caso nos queda mu sub 1 menos mu sub 2 mayor a 0. Recuerden eso, siempre la hipótesis nula es la que presupone la ausencia de cambios. Entonces, en este caso, estamos en una dócima para la diferencia de medias, una dócima lateral derecha, ¿sí? Que gráficamente nos queda de esta forma. Esperen un segundito que se me fue la pantalla. Ahí está. Bien, entonces, en este caso, como les decía, estamos en una dócima lateral derecha. Nos queda la zona de aceptación desde el punto o valor crítico que vamos a buscar hacia la izquierda, y la zona de rechazo desde el valor crítico hacia la derecha. En este caso el nivel de significación era 0,01, entonces la hipótesis nula, ¿sí?, va a tener una probabilidad asociada de 0,99, que es nuestro 1 menos alfa,
y la hipótesis alternativa, ¿sí? El alfa, que era 0,01. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que buscar un z de 0,99. Ese z es 2,32 o 2,326. Vamos a buscar el valor crítico, ¿sí? Que en este caso de vuelta tenemos x barra 1 menos x barra 2, todo entre paréntesis asterisco, que ese sería el valor crítico, que es igual a la diferencia de las medias poblacionales, que tenemos aquí, más el z por la raíz, ¿sí? Acá hay un error de tipeo, sería sigma estimado, ¿sí? ¿Por qué? Porque son varianzas muestrales las que tenemos aquí arriba, ¿sí? Fíjense que aquí está el estimado en el sigma. Acá en la raíz no aparece, pero es sigma estimado de la población 1 sobre N1, más sigma estimado de la población 2 sobre N2. Reemplazamos estos valores. Mu sub 1 menos mu sub 2, por hipótesis nula, es igual a 0. ¿Sí? El Z es 2,32. Y nos queda la varianza, que era 9 para la muestra 1, y el tamaño de la muestra 1 era 36, y la varianza de la población 2 era 4, y la muestra de la población 2, 64. Resolvemos todo esto y nos queda que el valor crítico es 1,3. Entonces, la zona de aceptación, que es esta área que está en blanco, va a quedar definida desde menos infinito hasta el valor crítico, que es 1,3. Y la zona de rechazo, que sería esta área que está sombreado con rayitas, va a quedar definida desde el 1,3 hasta infinito. Ahí nos queda definida la zona de aceptación y de rechazo. Lo último que nos queda por ver es si el estimador, que es la diferencia de las medias estimadas, cae dentro de la zona de aceptación o en la zona de rechazo. Las medias estimadas de la población 1 y 2, vuelvo un cachito, las teníamos acá, las daba como dato el enunciado, acá no hay que calcular nada raro. Entonces esas medias ya las teníamos como dato, nos queda 8,75 menos 7,25 nos da 1,50, que pertenece a la zona de rechazo. ¿Sí? Nos cae aquí en zona de rechazo. Por lo tanto, vamos a estar rechazando la hipótesis nula. Como bien dice acá abajo, como 1,5 pertenece a zona de rechazo, rechazamos la hipótesis nula. La media poblacional de las mujeres es menor, o de la población 2, es menor que la media poblacional de los hombres, que sería la población 1. Bien, ¿alguna consulta al respecto de esto? Bien, vamos a continuar entonces. Con, a ver, ¿cuál es? Si ustedes tienen resolución hecha. Vamos con el ejercicio, sí, 5.18, que es el que tenemos aquí. Este ejercicio nos dice que durante 7 días se tomaron los tiempos que demoran 2 empleados para ir de sus casas a la oficina. Las medias fueron 30,33 y 32,55. Las varianzas, 1,48 y 2,34 respectivamente. Se nos pide que realice una prueba de hipótesis a un nivel de significación del 1% para evaluar si existe diferencia entre las medias de las dos poblaciones. ¿Sí? Y las poblaciones son normales
Y miren la información que nos da acá. Las varianzas poblacionales son iguales. No nos dice que las conocemos, pero sabemos que son iguales. Bien, como dato, durante 7 días se tomaron los tiempos de 2 empleados. Es decir, 7 días se toman los tiempos, es el tamaño de nuestras muestras, ¿sí? El N1 y N2. Porque al empleado 1 se le tomó los tiempos durante 7 días y al empleado 2 se le tomó los tiempos durante 7 días. ¿Sí? El nivel de significación es 0,01. Y esta información, las medias fueron y las varianzas fueron, ¿sí? Es información de los estimadores, es decir, de X barra, como bien vemos acá, X barra 1, X barra 2, y sigma estimado al cuadrado 1, sigma estimado al cuadrado 2. Toda esa es la información de la que nosotros disponemos. Entonces, ¿en qué situación nos encontramos? ¿Qué opinan ustedes? ¿En qué caso, mejor dicho, no en qué situación? En el caso 3, profe, porque nos dice que las varianzas poblacionales son iguales. Y ¿Y qué más? ¿Qué mirábamos? ¿Las conocemos a las varianzas poblacionales? No, tenemos No. las varianzas muestrales y después es chica la muestra. Bien, entonces estamos en un caso de varianza poblacional desconocida, porque tenemos las estimadas, como dice la compañera, y muestra pequeña, porque la muestra es de tamaño 7. Entonces estamos, como bien dicen ustedes, en el caso número 3. En este caso número 3, el estadístico que utilizamos es el estadístico T de Student, en donde los grados de libertad de este estadístico, y recuerden esto cuando hacemos dócima para la diferencia de medias, ¿sí? Los grados de libertad de este estadístico T son n sub 1 más n sub 2 menos 2 grados de libertad. Entonces, este estadístico T, si vamos a tener 7 en este caso, más 7, 14, menos 2. Entonces nos queda 12 grados de libertad en el estadístico T. Y la hipótesis, como a nosotros aquí nos dice, evalúe si existen diferencias significativas entre las medias de las dos poblaciones. Es decir, queremos ver si las medias son iguales o no. Nada más, no si una es mayor que la otra. Entonces, una dócima bilateral. Nosotros lo que queremos ver es, nuestra hipótesis nula es que las dos medias son iguales. La alternativa, es la que nos presenta cambios, es que son diferentes. Entonces, mu sub 1 menos mu sub 2 es distinto de 0. ¿Tac? Nada más. Gráficamente, si recuerdan cuando era bilateral, nos queda como tenemos aquí. Entonces, nuestra zona de aceptación va a ser esta que está en el medio de los dos valores críticos, que tiene una probabilidad de 0,99. Vamos a tener alfa sobre 2 de un lado en la cola derecha y alfa sobre 2 en la cola izquierda, es decir, 0,005 y 0,005. Por lo tanto, el estadístico T con el que vamos a trabajar va a tener 12 grados de libertad, como les dije recién, porque sale de hacer 7 más 7 menos 2, y la probabilidad de ese estadístico T va a ser 0,995, ¿sí? Que sale de hacer 1 menos alfa sobre 2, o 0,99, que es la parte en blanco, más 0,005, que es esta área sombreada aquí a la izquierda. De cualquiera de los dos razonamientos, ¿sí? Vamos a llegar al mismo valor de la probabilidad, que es el 0,995.
Si buscamos en la tabla de la distribución T, ese valor es 3,055. Y ahora vamos a la construcción de los valores críticos, que en este caso tenemos dos valores críticos, ¿sí? Uno va a ser este valor crítico que está a la izquierda, va a ser un valor crítico que va a estar acompañado por el valor de el estadístico T negativo, ¿sí? Y otro que va a ser este valor, va a estar acompañado del estadístico T positivo. Entonces, el planteo para el punto crítico 1, que es este que tenemos aquí a la izquierda, nos queda como está aquí abajo. Tenemos la media mu sub 1 menos mu sub 2, menos el estadístico T, que es de 12 grados de libertad y 0,995 de probabilidad, por toda esta raíz que era n1 más n2, es decir, la suma del tamaño de las muestras sobre el producto del tamaño de las muestras, todo eso por los grados de libertad de la muestra 1 por la varianza estimada, porque estamos justo en un caso de varianza desconocida, entonces varianza estimada de la población 1 más los grados de libertad de la muestra 2 por la varianza estimada de la población 2. Todo eso sobre n1 más n2 menos 2, es decir, el tamaño de la muestra 1 más la muestra 2 menos 2. Este mu sub 1 menos mu sub 2, como ya lo venimos diciendo antes, por la hipótesis nula sabemos que es 0. Entonces nos queda 0 menos el valor de t, que era 3,055, por toda esta raíz, ¿sí? Que tenemos los datos aquí, en realidad lo tenemos aquí en el enunciado, ¿sí? Tenemos los datos de las medias y de las varianzas. Entonces, las varianzas estimadas y los tamaños de la muestra, tenemos toda la información, resolvemos y nos queda que el valor crítico 1 es menos 2,25. Y para el valor crítico 2, ¿sí? Vamos a resolvernos que se nos modifica el signo de la t, o del estadístico t, y el valor o mejor dicho, el valor crítico 2 va a ser 2,25 positivo. Entonces, entre estos dos valores críticos va a estar la zona de aceptación, ¿sí? Y de menos infinito al primer valor crítico va a ser nuestra zona de rechazo, y desde el segundo valor crítico a infinito va a ser nuestra zona, también nuestra segunda zona de rechazo, por así decirlo. Y por último, lo que nos queda es ver el estimador de la diferencia de media, es decir, hacer x barra 1 menos x barra 2 y ver dónde cae, si en la zona de aceptación o en la zona de rechazo. Los valores de x barra 1 y x barra 2 que obteníamos, vuelvo un cachito hacia arriba, en el enunciado acá nos decía que las medias fueron 30,3 y 32,55. Entonces, realizamos la diferencia de los x barras, es decir, de las medias muestrales, nos da menos 2,22. Y vemos que cae por poquito, cuidado acá, el menos 2,22, ¿sí? Está el menos 2,25 hacia la derecha, ¿sí? Estás más cerca del 0, digamos. Entonces cae dentro de la zona de aceptación. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis nula, ¿sí? Y si aceptamos la hipótesis nula, las medias poblacionales, ¿sí? En este caso son iguales, es decir, las medias de las dos poblaciones de los empleados que viajan a la oficina son iguales.
Bien, ¿alguna duda o consulta sobre este tema? No, profe. Claro. Quedaron claros los planteos, por así decirlo, de las hipótesis nula y las hipótesis alternativas. ¿Sí? En esta parte de dócima hipótesis, chicos, lo que tienen que tener en claro, o hay que hacer el esfuercito extra, por así decirlo, es en comprender lo que nos da el enunciado y lo que nos pide y realizar el planteo de la hipótesis nula y alternativa. Una vez que hicimos eso, el resto, aunque no es fácil ni sencillo, pero el resto es fórmulas, ¿sí? Es aplicar el estadístico y buscar en la tabla de acuerdo a la distribución que tenga y aplicar la fórmula que corresponde, ¿sí? Entonces hay que por ahí tomarnos unos minutos más en la comprensión del enunciado para plantear bien la hipótesis, ¿sí? Y después sí, resolver, obviamente sabiendo las fórmulas que tenemos que aplicar en cada caso. O puede pasar por ahí, sí, que en en el ejercicio nosotros se lo demos directamente ya planteada la hipótesis. Bueno, ahí ya se ahorran bastante tiempo. Bien. ¿Alguna duda o consulta entonces, chicos, sobre esto o algo que hayamos visto el martes? Si no hay dudas o consultas, finalizamos la clase y continuaríamos la semana que viene el jueves, porque el martes es feriado, ¿sí? Entonces, continuamos el jueves, a esta misma hora, comenzaríamos con el teórico del siguiente tema, que es prueba chi. Bueno, perfecto, entonces, si no hay duda, muchas gracias y que tengan buen fin de semana largo, no sé si va a ser largo o no todavía, vamos a ver las noticias, y nos vemos el jueves que viene. Suerte.